Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es un miércoles de ceniza particular, miércoles sin el Papa. El Papa Francisco, que se está recuperando de sus dolencias, aparentemente superando los problemas de la última crisis respiratoria, pero no encabezará los actos hoy litúrgicos alrededor del comienzo de la Cuaresma para el mundo católico. Ya les vamos a contar desde el Vaticano. El parte alentador esta mañana dice que durmió bien por primera vez en estos últimos 20 días. Les voy a hablar también en segundos del discurso del presidente Trump, que terminó anoche tarde, casi a las 11 de la noche, ante el Congreso, ante el Capitolio en Washington. El discurso más largo de un presidente rindiendo cuentas ante las dos cámaras, Cámara y Senado. Prometía ser un discurso sobre la renovación del sueño americano, terminó siéndolo, sobre todo atacando a México, a Biden, a Canadá, a China y anticipando aranceles a productos agrícolas, y ahí podría caer Colombia a partir del 2 de abril próximo. Trump hizo una defensa larguísima de sus ejecutorias de gobierno, volvió a amenazar a los migrantes con sacarlos de Estados Unidos, reiteró su tesis de que solamente hay dos géneros, ratificó su postura contra la inmigración, diciendo que cualquier migrante que mate a un policía debería ser de inmediato sacado de los Estados Unidos, hablando de seguridad fronteriza, de continuar con las deportaciones y reivindicando los recortes del gasto federal. Un Trump elogiándose a sí mismo, muy crítico del gobierno anterior, inclusive, por supuesto, lleno un discurso de medias verdades, de mentiras, diciendo que Biden mató gallinas, que fue culpa en realidad de la gripe aviar, y echándole la culpa al gobierno anterior de la altísima inflación en Estados Unidos, entre otras cosas, que es la gran amenaza ahora que Trump desató la guerra arancelaria, que volvió a ser el tema de su discurso de anoche. No va a parar esa guerra arancelaria, a pesar de las reacciones que están teniendo México y Canadá, sus vecinos, y la muy dura de China, que amenaza con aumentar la guerra de tarifas, como se dice en inglés. Va a afectar al bolsillo de los norteamericanos. El precio del huevo es el símbolo para ellos, que ya está más caro y podría seguir subiendo por cuenta de esos aranceles agrícolas que los ratificó a partir del 2 de abril. Dice Trump que el problema del huevo no es por sus aranceles, sino que es por culpa de Biden, como si no hubiese habido gripa aviar. Se refiere a la peor epidemia de gripa aviar que enfrentó los Estados Unidos, que mató 150 millones de gallinas. Y dice Trump con toda la desfachatez que fue Biden el responsable. Ya les voy a contar de cómo está afectando al mundo esta desatada megalomanía del señor Trump. En medio de un Congreso profundamente dividido, lo estaba anoche. Desde el momento en que arrancó, hubo abucheos, hubo protestas de demócratas. Alguno que se paró a protestar fue sacado del Capitolio. Un hecho sin precedentes. Se llama Al Green, es de Texas, un demócrata que se atrevió a discrepar y lo echaron del Congreso. Para nosotros en Colombia queda, por supuesto, la incertidumbre alrededor de los aranceles a productos agropecuarios. Pero está reaccionando muy duramente Canadá, inclusive expulsando literalmente, quitando productos de los estantes en los supermercados, y el gobernador de Ontario prometiendo que cortará la energía, sonriendo, dijo él, en caso de que lo obliguen por cuenta de esta guerra económica inédita, increíble y de resultados impredecibles. Hablando de cifras, les voy a contar de las noticias agridulces en las cifras de Ecopetrol, que es la empresa pública más importante del país, bueno, de toda la economía colombiana, que en algún momento fue el buque insignia. Reporta utilidades de menos de 15 billones de pesos, menos de la mitad de lo que era Ecopetrol hace 3 años, menos que las utilidades del 2023 y menos que las utilidades del 2022. Ecopetrol, que viene cayendo paulatinamente, dice su presidente, es por culpa de los mercados internacionales. El presidente Petro en X dijo anoche que las utilidades del 2024 son las más altas, exceptuando las del 2023, por supuesto, no es cierto. Y tampoco es cierto que los resultados de Ecopetrol sean buenos en su gobierno. Las utilidades vienen en caída libre, claro, porque es un gobierno que quiere marchitar la industria del petróleo. El presidente de Ecopetrol ve el vaso medio lleno, dice que en el 2024 fue la producción más alta de los últimos 9 años, con un promedio de 746,000 barriles por día, que es una manera de verlo.
porque no ha servido, porque sigue ganando menos plata Ecopetrol, quiere decir, le giran menos dinero a sus accionistas, el principal de ellos, el gobierno. Pero hace el presidente de Ecopetrol anuncios importantes, bajar los dividendos, confirma la necesidad de importar gas, no para las térmicas como venía sucediendo, pero gas domiciliario. Y también descarta negocios con Venezuela por la decisión de Estados Unidos que le quitó la licencia de exploración a la compañía Chevron, que va a producir efectos no solo en Venezuela, como los está teniendo, sino también en la economía colombiana. Y amanecemos con 2 paros, hablando de Colombia, uno en marcha, que es el de los arroceros, que tienen bloqueos en 4 departamentos de Colombia. Ya van 3 días de paro y dicen que se va a sentir en la mesa del principal producto, el arroz, el que más consumimos en Colombia. Paros en Caquetá, en Tolima, Meta y Huila. Hay desabastecimiento ya por cuenta de este paro. Y el otro es el que anuncian los mineros. Será originalmente en el departamento de Antioquia. Desde el lunes de la semana entrante dicen que producto del incumplimiento del gobierno ya hubo un paro el año pasado y el gobierno no ha cumplido esos compromisos. La pelea del día, hablando del gobierno, es con Bogotá, con municipios de Cundinamarca y del Meta. El último acto de la saliente ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, fue publicar una resolución, o mejor, proyecto de resolución, que obliga a Bogotá y a 36 municipios de Cundinamarca y Meta a incluir en su plan de ordenamiento una nueva política que en teoría es de protección al agua. En la práctica significaría paralizar proyectos de infraestructura, de urbanización, de minería y de desarrollo urbano. Dice el presidente Petro desde sus redes sociales que la sabana de Bogotá no es del distrito, claro, pero tampoco es del gobierno nacional y allí está el fondo del problema. Si esta resolución quedase en firme, podría afectar obras como la perimetral de Occidente, la vía Subacota, la ampliación de la autopista norte o la carrera séptima. Así que es una pelea con efectos inmediatos, pero también el ferrocarril de la Sabana o el cable en La Calera o el Regiotram o proyectos de vivienda en Lagos de Torca o la ampliación del relleno de Doña Juana. Así que es una pelea no solo por la autonomía, que en teoría el gobierno Petro quería que las regiones fuesen más autónomas, es una pelea muy ideologizada la que arranca la saliente ministra de Medio Ambiente y se mete aquí todo el mundo. A las 7 de la mañana aparecerá el alcalde Galán acompañado de todo su gabinete, obviamente enviando un mensaje de una Bogotá unida alrededor de otra, la enésima intromisión del gobierno Petro. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este amanecer. Amanecer frío, lluvioso en Bogotá y vamos a seguir teniendo así mañanas grises, opacas, oscuras. Y así será el miércoles de ceniza. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. My fellow Americans, get ready for an incredible future because the golden age of America. Con una duración de 1 hora y 40 minutos, el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en el más largo ante una sesión conjunta del Congreso de ese país en las últimas 6 décadas. El presidente Trump resaltó los recortes en derroche de recursos por parte de su gobierno, mencionando un programa en Colombia como ejemplo. $60 million for indigenous peoples and Afro-Colombian empowerment. $60 millones en empoderamiento de comunidades afroamericanas en Colombia, decía Trump, refiriéndose a un proyecto que había sido financiado por la agencia USAID. También defendió su política arancelaria y reiteró su mensaje sobre aranceles a productos agrícolas a partir del 2 de abril, aunque tampoco dejó claro de cuánto será ni a qué países. Tariffs will go on agricultural product coming into America and our farmers starting on April 2nd. Productos estadounidenses de los anaqueles en supermercados y su premier Doug Ford amenazó incluso con cortarle la electricidad a varios estados. Si ellos quieren tratar de aniquilar Ontario, haré todo en mi poder para responderles, incluyendo cortarles la electricidad. Por su parte, el gobierno de Canadá empezó desde ayer a aplicar aranceles del 25% de importaciones como represalia. El primer ministro Justin Trudeau. I am announcing Canada will be responding
to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. China con aranceles entre el 10 y el 15%. México, la presidenta también anunció que el domingo iba a estar anunciando concretamente cuáles serán las medidas arancelarias. Esta medida evidentemente afectará a las empresas que están en nuestro país, afectará al pueblo de México, pero afectará también mucho al pueblo de los Estados Unidos. Este domingo, 9 de marzo, a las 12 del día, estoy convocando a que nos veamos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México para poder tomar juntos decisiones. Pero sumado a eso, la caída entre el 1 y 2% en los principales indicadores de Wall Street, el Departamento del Comercio dijo en las últimas horas, el secretario Howard Lutnick, habría posiblemente un nuevo acuerdo, un nuevo compromiso en materia arancelaria al que se estaría llegando, pero que el presidente Donald Trump tratará de llegar a un punto medio. Las utilidades de Ecopetrol cayeron al cierre de 2024, son las más bajas desde que se registró la pandemia. Las utilidades cayeron 21,7% al cierre de 2024. Fueron en total 14,9 billones de pesos, es decir, 4,1 billones de pesos menos que en 2023. Según el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, eso sucedió por fuentes externos. Si nosotros hacemos la normalización de las variables de TRM y precio del crudo en el año 2023, estaríamos reportando una utilidad neta de 21 billones de pesos. El Ejecutivo descartó nuevos negocios con Venezuela luego que Estados Unidos retirara la licencia de exportación a Chevron. Para nosotros es una señal importante. ¿Por qué es una señal importante? Porque primero tenemos claro que no haremos ninguna negociación ni ninguna transacción con Venezuela mientras medien restricciones de la OPEP. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está convencido que la compañía está en su mejor momento porque ha aumentado la producción diaria de petróleo. Se consolida el 24 como el tercer mejor año de la historia de Ecopetrol. Alcanzamos la producción más alta de los últimos 9 años, 746,000 barriles día. El paro de productores de arroz comenzó a generar desabastecimiento de alimentos en varios puntos del sur de Colombia. Kilómetros y kilómetros de vehículos represados en vías de Tolima, Meta, Huila y Sucre ha sido el panorama de los últimos 2 días en medio del paro de los productores de arroz que protestan por la crisis económica que atraviesan. Martín Vargas, líder del sector arrocero del Huila. Necesitamos un precio justo, necesitamos que la industria, Fediarroz y el gobierno se sienten a negociar y miren definitivamente un precio. Los arroceros del Meta también bloquearon la vía que conduce al departamento del Bichada. Allí piden precios justos. Víctor Humberto Bravo, vocero de los arroceros en el Meta. Pero el promedio está entre 7 millones y 8 millones de pesos los costos de sembrar 1 hectárea de arroz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como están las cosas en este momento, un pequeño productor está perdiendo entre 22 y 25 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación reveló que la masacre de la familia Lora Rincón en Aguachica, Cesar, fue producto de una confusión de los sicarios que buscaban asesinar a Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla. Según el ente acusador, la similitud en la vestimenta de Sánchez y Ángela Natalia Lora Rincón, una de las víctimas, habría sido el factor determinante en el fatal error. Todas las personas que estaban en el negocio salieron corriendo del mismo, y entre esas personas, una de las que salió corriendo, por no decir la primera, fue la señora quien se encontraba en el restaurante en la mesa del lado, vestida de camisa blanca con pantalón negro. A 45 años y 9 meses de prisión fue condenado el feminicida de la patinadora Luz Mary Tristán. Andrés Gustavo Ricci asesinó con arma de fuego a la campeona de patinaje el pasado 4 de agosto del año 2023 en su vivienda ubicada en un condominio campestre en el oeste de Cali. La familia de la víctima está satisfecha con esta sentencia, teniendo en cuenta que Ricci no tendrá derecho a medida de aseguramiento domiciliaria. Valeria Valencia Tristán, hija de la patinadora. Obviamente da como un alivio que esta persona no vaya a poder volver a poner un pie fuera de la cárcel, y más importante aún, que no pueda volver a hacerle daño a una persona como se lo hizo a mi mamá. Aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, asistió a la discusión de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, dejó plantado al presidente del Senado, Efraín Cepeda, lo que sería el primer encuentro protocolario entre el jefe de la cátedra política y la cabeza del Poder Legislativo. Había hablado con mis asesores y había dicho que sí, nos podíamos reunir, y acordó con mis asesores la hora de las 2:30 de la tarde. Ahí estuve muy puntual en mi despacho esperándolo, no llegó. Tras 5 horas de plenaria en la Cámara de Representantes, no hubo ningún avance en el debate de la reforma a la salud. La sesión se levantó sin revisar ningún artículo y luego discusiones por recusaciones contra los congresistas. Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que hubo avance. Si se avanzó, quiere decir que lo estamos organizando. Antes
estamos muy desorganizados, ahora nos estamos organizando. Hicieron una cantidad de recusaciones que ha sido una cantidad de oposición bastante rara en la que no quieren discutir el proyecto, sino solamente argumentar recusaciones que no tienen ningún argumento. Hay un nuevo agarrón entre el distrito y el gobierno, pues el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la publicación para comentarios del proyecto de resolución de lineamientos ambientales para la sabana de Bogotá, publicado por el Ministerio de Ambiente. El primer mandatario de la ciudad afirmó a través de su cuenta de X que es una publicación obligatoria, disfrazada e inconstitucional. El Ministerio de Hacienda ya está trabajando en el aval fiscal de la reforma a la salud, habló el ministro de Hacienda, Diego Guevara. Tengo entendido que en la mesa de Cámara quedó listo para iniciar la discusión. El Ministerio de Hacienda, como lo hemos hecho en todas estas reformas, expedirá los avales una vez estén hechas las revisiones a las actualizaciones de los artículos. Nosotros somos prudentes porque a medida que avanza la discusión surgen artículos, desaparecen otros y eso nos lleva a ser prudentes con la expedición de cualquier concepto de impacto fiscal. A pesar de haber presentado su renuncia a mediados de febrero en medio del quinto remesón ministerial del gobierno Petro, el director nacional de Planeación, Alexander López, sigue cumpliendo sus funciones y solo hasta la tarde de ayer esperaba sostener un encuentro con el primer mandatario para definir su futuro. Hasta el momento descartó presentarse a una candidatura a la presidencia o al Congreso. Tengo que hablar con el presidente, la verdad. Yo presenté una carta de renuncia y ahí está, irrevocable, y estoy esperando pues un diálogo con el presidente. Zelensky lanza una ofensiva diplomática para restablecer el diálogo con Donald Trump. Lamenta la discusión en la Casa Blanca, pero también pone sus condiciones para una tregua inmediata. Dice que está listo para liberar a los prisioneros de guerra rusos, detener los ataques con drones y con misiles de largo alcance y propone declarar una tregua en el mar de inmediato, pero dice que solo lo hará si Rusia hace lo mismo. El Papa Francisco ha descansado toda la noche después de que sus condiciones clínicas se hayan mantenido estables en las últimas horas tras los 2 episodios de insuficiencia respiratoria que sufrió el pasado lunes. El pronóstico del Santo Padre continúa siendo reservado, es decir, los médicos no especifican la evolución de su cuadro clínico. Comenzó la fase ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Borussia Dortmund igualó 1-1 ante el Lille. Arsenal goleó 7-1 al PSV Eindhoven. Club Brujas perdió 3-1 ante el Aston Villa, mientras que el Real Madrid ganó 2-1 ante el Atlético de Madrid. Hoy continuará la fase de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League con los partidos entre Feyenoord ante el Inter de Milán a las 2:45 y a las 3 de la tarde tendremos 3 juegos en simultáneo: Liverpool ante Paris Saint-Germain, Barcelona ante Benfica y Bayern Múnich ante Bayer Leverkusen. Cruzamos el charco y llegamos al fútbol profesional colombiano. En la finalización de la fecha 7, Llaneros le ganó 1-0 a la Equidad, mientras que Atlético Nacional goleó 5-1 a Fortaleza con 2 goles de Edwin Cardona, uno de ellos de penal cobrado a Lopanenka, que así narró el equipo de Blue Radio. Cardona arranca su carrera, camino de goles, pegó descarado. ¡Qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué gol! La fecha 8 comenzará el jueves con el partido entre Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga el viernes a las 7:30 de la noche. Estás escuchando